estamos más o menos. Igual yo lo que quiero plantearles es esto, ¿no? Porque esto quiero que tenga la forma de una mezcla de clase, de Efesios, pero también de discipulado y en donde ustedes puedan de alguna manera también sacarse dudas, ¿sí? Así que, si en el transcurso de las clases o de las reuniones que tenemos los domingos a la mañana, mientras vamos leyendo el capítulo 1 de Efesios y ustedes lo van reforzando en su casa, ¿les surgen dudas sobre alguna palabra, alguna frase, alguna temática de lo que vimos hasta ahora? Me lo pregunta. Si no lo quiere preguntar públicamente, me lo dice cuando termina la reunión, me dice, mira, aquí que tengo duda de esto. Si yo tomo esto también como costumbre, si sobre lo que ustedes dudan, a mí me parece que hay más gente que dude y no se animó a decirlo, yo les voy a evacuar la duda en público. Porque de paso, cañazo, diría mi viejo, evacuamos la misma duda de tal vez otra persona que no se animó a preguntarlo, ¿sí? Si la duda es muy puntual, que me imagino que a lo mejor a otro no se le ocurrió, le evacuamos entre los dos, o entre los tres, o entre quienes sea, ¿sí? Pero no quiero que se queden con dudas, quiero que aprovechen a preguntar. Esto no es una reunión en donde yo expongo y el que entendió y el que no se arregla, ¿entienden? Así que tenemos que terminar Efesios sin dudas, ¿sí? Aparte, les voy a dar un dato más. Si ustedes leen todo Efesios y se quedan sin dudas y entienden todo el contenido de Efesios, les va a resultar mucho más fácil entender otras cartas del apóstol Pablo. Tal vez surgen otras dudas, obviamente, en otros temas, pero les va a resultar mucho más fácil entender otras cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Así que, a no quedarse con dudas. O me lo preguntan acá, o si ven que estamos muy corriendo con el tiempo, me lo preguntan aparte, y yo o se los soluciono a ustedes en particular, o armo algo después para evacuar la duda general. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vamos a abrir bendiciones. Efesios capítulo 1. Hasta ahora venimos viendo qué cosas, cerrando en pocas palabras, hasta ahora qué vimos, si tuviéramos que ponerle un título a todo lo que venimos viendo. Chan. La carta del apóstol Pablo. Sí, es Efesios. Pero ¿Cómo el Señor nos considera? Sí. Porque nos considera hijos por la... Ahí está, sí. ¿Cómo nos considera o qué nos regaló? ¿Cómo cambió nuestra posición? Serían formas de definir lo que vamos viendo hasta ahora. Bien, así. Identidad. Escogido, adoptado, acepto, redimido. Ahí está. Hasta ahí nos quedamos el domingo pasado. Otra cosa que yo, si tienen dudas, pregunten también. En el grupo de WhatsApp, en la descripción, tienen dos links. Uno a los videos y el otro link a las imágenes que ponemos acá, ¿sí? Así que si quieren ver las imágenes de nuevo, entran ahí, entonces no hace falta que llenen el celular de imágenes, nada, porque las tienen ahí. Abren ahí y tienen todo el PowerPoint completo. Y si apretan el otro, entran a todos los videos. Yo ahí mismo voy subiendo todos los videos, así que con esos dos links entran a todo, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo hasta ahora son todos los regalos de Dios. Tal cual lo dijo Dani, hemos visto las diferentes bendiciones o la forma en la que el Señor nos considera, como dijo Loki, o como quieran llamarlo. Las bendis. Las bendis, como diría Ale, ¿no? Pero somos escogidos, adoptados, aceptos y redimidos, ¿no? Que fue lo que leyó Dani recién. Y hasta ahora nos hemos ido siempre muy contentos, estimo yo, cada uno con las bendiciones que hemos recibido del Señor y cómo el Señor nos ha cambiado la vida, ¿sí? Hoy vamos a ver una más, que ya la adelanté, está ahí, pero antes quiero leer los versículos previos a que llegue esta bendición, porque también revelan otros detalles del plan y de la obra de Dios en nuestra vida y en todo el mundo. Dice capítulo 1 de Efesios, versículo 9, claro, estamos en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dos versículos raros, ¿no? Que cuesta entender qué es lo que Pablo está tratando de decir. Pero, para resumir,
fácil estos dos textos, Pablo tiene en mente una creación fragmentada. ¿Saben lo que es fragmentado? Todo separado. ¿Qué está separado? En primer lugar, el hombre de Dios, ¿sí o no? Desde el Edén hasta la actualidad, el pecador lo separa un abismo de Dios. ¿Qué es lo que lo separa de Dios? Su condición, ser pecadores. Así era como vivíamos todos nosotros, ¿no? Separados de Dios. Pero no solamente separados de Dios, sino que también después de la caída, después del pecado, también se fragmentó las relaciones entre los seres humanos, entre las personas. No vamos a volver a Génesis, pero no bastan los primeros capítulos hasta que el hombre y la mujer, no dije la mujer, el hombre y la mujer se la mandan, ¿no? Desobedecen a Dios, entra el pecado y ahí comienza a verse ya un mundo fragmentado. El hombre inclusive sintiendo vergüenza de la mujer, ¿se acuerdan? Porque estaban desnudos, sintiendo vergüenza de Dios y miedo de Dios, se ocultan, ¿sí? Y se separan ellos mismos, tratan de no acercarse a Dios. Después tienen sus hijos y sus hijos quedan también enfrentados por envidia y celos, hasta que termina como termina la historia, y lo que vemos de ahí en adelante es un mundo fragmentado, gente separada, gente que había sido creada para amar a Dios y amar a otros, ahora solo se aman a sí mismos, ¿sí? O a los que tienen muy cerquita, y hasta ahí, porque primero, ¿no? Este es el mundo fragmentado que comenzó a generarse. Pero también es una creación fragmentada, porque el hombre comenzó a hacer mal uso de aquello que Dios le había dado, la naturaleza, la creación. ¿Y qué pasó? Bueno, basta con ver los niveles de contaminación, los grandes cataclismos y problemas climáticos que tenemos, toda esta fragmentación en el universo tiene que ver con el mal uso que nosotros le damos a aquello que Dios nos dio. Así que el panorama que ve Pablo en estos dos versículos es a un hombre, a una sociedad, a un mundo fragmentado. Pero está diciendo que hacia los últimos tiempos, en Cristo, Dios está pensando unir todo eso de nuevo como Él quería al principio. Así que esos dos versículos que parecen raros están diciendo algo hermoso. Porque ¿en qué contexto los dice? ¿En qué contexto dice esto Pablo? En el contexto en el que nos pone a nosotros en una posición diferente, como parte de esta bendición y de este mundo futuro que Él está formando. Y en este contexto, Él tira una bendición más, que es el versículo 11. ¿Se entendió? El versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿cuál es la bendición del versículo 11? Herederos. Fíjense el hilo de pensamiento inspirado por el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, que tiene, pero una claridad que cuando lo vemos así nos damos cuenta, la claridad con la que el Espíritu Santo le habló a Pablo para que se lo transmita a la iglesia de Éfeso y a nosotros, la iglesia de Paródico. Somos escogidos, somos adoptados, pero no el adoptado que dejan de costado, sino acepto, que pasa a ser hijo, ¿no? Un hijo de la familia, un hijo natural, que pierde relación con su antigua familia, dijimos, y tiene una nueva identidad con la nueva, y como pertenece a una nueva familia, como un hijo natural, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con los mismos privilegios, ahora también es heredero. ¿Entienden? ¿Ven que sí? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué significa cuando dice, para cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo? ¿A qué se refiere todas las cosas? A lo que yo decía al principio. Hay otro texto en donde Pablo habla de por ejemplo, la naturaleza, y dice que la naturaleza gime hasta la revelación de los hijos de Dios. Digo, la naturaleza no está bien. Y en gran parte del problema de la naturaleza somos nosotros. Es el pecado, es la forma en la que nos manejamos. Las relaciones en la sociedad están fragmentadas. Padres separados de sus hijos,
esposos separados de sus mujeres. El pecado y las pasiones nos separan, nos dividen, ¿no? A eso se refiere con un mundo al que va a unificar. Está hablando de lo que nos espera, de la vida en su presencia, de la vida en la eternidad, de cuando el pecado ya no esté más, de cuando cuando la naturaleza del pecado en el hombre sea totalmente erradicada y donde ya no exista la tentación. Es ahí donde Él va a unificar nuevamente las cosas tal cual Él quería. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es que somos herederos? Alguien a quien se le asigna un privilegio. ¿Y qué dice el versículo? ¿En quién tenemos herencia? Fíjense, el 11. ¿Cómo arranca? En el principio del versículo lo dice. En Él. Para ir resumiendo, miren, ¿se dan cuenta? Escogidos en Él, adoptados por medio de Él, aceptos en el amado, redimidos ¿en quién? En Jesucristo también, herederos en Él. Todas las bendiciones son en Él. Fuera de Cristo, nada. En Cristo, todo. Así que no se trata de una religión, no se trata de practicar determinadas cositas, sino se trata de tener una relación de unión en Cristo. Esto lo hablamos en otro domingo, no lo voy a volver a tocar ahora. Así que por la adopción, alguien que lea Gálatas 4:7. ¿Y quién escribió Gálatas? Pablo. Alguien que vaya buscando también Romanos 8:15 al 17. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Fíjense la idea en ambos textos. ¿Alguien que tenga Gálatas 4:7 lo puede leer? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ven que la línea de pensamiento es la misma en Gálatas. Si sos hijo, ya no sos esclavo, porque fuiste redimido, ahora sos hijo, sos adoptado, y si sos adoptado, sos heredero. Y Romanos 8:15 al 17. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino un espíritu que los adopte como hijos y les permita clamar a Abba Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Un versículo hermoso, ¿no? Tiene la misma idea. Ya no somos esclavos, hemos sido liberados, redimidos. Ahora ocupamos la nueva posición de hijos, ¿no? Y si somos hijos, somos herederos. Y agrega un pensamiento más el apóstol Pablo. Somos coherederos. Juntamente con Cristo. O sea, todo lo que le... ¡Qué privilegio! Se me pone la piel de gallina. ¿Quién sos vos para tener la misma herencia que Jesucristo? Decime. Si venimos hablando de gracia, este texto a mí me vuela la cabeza. Y diría, wow, como dice, ¿no? Como dice la profesora del seminario, ¿cómo es que decía que vino a predicar el otro día? Wow, acá. Entonces le vamos a robar, wow. No. Como decía, bellísima, claro. Pero wow, vale también, ¿o no? Miren el privilegio que tenemos. Somos coherederos con Cristo, sin merecerlo, todo porque Él nos compró, pagó el precio en la cruz, nos cambió la posición y ahora nos corresponde la misma herencia que a Jesucristo. Pero hasta ahí es hermoso, pero tenemos que leer el texto completo, porque habla también de sus tribulaciones. ¿Alguien que lo lea ese texto específicamente? ¿Vos leíste Romanos? Lee de nuevo el texto ese donde habla de las aflicciones, creo que es la palabra que usa. 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. Y el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos, en Él también tendremos parte con Él en su gloria. Si ahora sufrimos. Bueno, está la parte que no queríamos leer. Pero está ahí. Y la carta está escrita a los cristianos en Roma,
y si alguien sabe un poquito de historia de Roma y del Imperio Romano, la relación entre el Imperio Romano y el cristianismo no era a veces de la más cordial, ¿no? Se hereda todo. Y ahí está diciendo que somos coparticipantes de la herencia con Cristo y nos espera allá en la gloria. En tanto vivamos en Cristo, aún estando dispuestos a sufrir las consecuencias por ser sus hijos. Esto es lo que le está diciendo a la iglesia de Roma. Roma, la iglesia romana, estaba siendo perseguida. Los cristianos en Roma estaban siendo perseguidos, llevados presos, asesinados, puestos para burla, escarnio y muerte en el estadio en Roma, ¿sí? Sin embargo, Pablo le dice, nos espera una gran herencia, tenemos un gran privilegio, aunque ahora, de alguna manera, tengamos que sufrir esta situación. Por eso, también habla de esto, Dios les ha dado un espíritu de valor, de valentía, para enfrentar este momento. Digo, tal vez no lo queríamos ver así este texto, nos quedamos más emocionados con la herencia, ¿no? Y el privilegio, se nos ponía la piel de gallina, ahora se te pone la piel de gallina, pero porque te está llevando a otro terreno. Y es que tal vez ser hijo de Dios y tener una herencia ya por delante no signifique que en este tiempo la pases bien. Tal vez hasta en este tiempo la pases muy mal, es lo que dice Pablo ahí. Pero aún así hay una herencia que tenemos. De hecho, hay un texto que antes de pasar ese cuadrito lo vamos a ver, que es el que usa Pedro y que también se lo dedica a la iglesia perseguida de aquella época, ¿sí? Cuando hablo de iglesia perseguida, ustedes saben de lo que hablo. Cristianos, familias enteras con sus hijos arrojadas a los leones. Era una situación complicada en Roma. Necesitaban palabra de aliento los hermanos. Y entonces Pedro también les dice, una herencia, ¿qué es lo que nos espera? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todas palabras que empiezan con in, ¿no? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esto no estaba cantando victoria diciendo, ustedes no van a morir en el circo. Estaban diciendo, probablemente algunos de ustedes mueran en el circo, pero aún así hay victoria, hay una herencia que nos espera y una eternidad que nos espera con Dios. Con una herencia, dice, que no puede ser destruida ni afectada por el tiempo. A eso se refiere con incorruptible, ¿sí? El tiempo no puede deteriorarla. Tu herencia es eterna, es para siempre, ¿no? Nosotros que conocemos de economía actual, sabemos que hoy Elon Musk tiene un Twitter o Trump tiene un Twitter y las bolsas en el mundo se desploman. Y la gente pierde, ¿no?, millones y millones de dólares. Esta es una herencia que no depende del Twitter, ni, bueno, ya no sería Twitter, sería X, ¿no? O Instagram o cualquier red social. Es una herencia eterna que no puede ser destruida. Tampoco puede ser contaminada, no está manchada por el pecado ni la corrupción. Es una herencia pura y santa. No es una herencia mala vida. No es la que te ganás haciendo una maniobra legal para obtener algo que tal vez no te corresponde. Acá es una herencia que te corresponde de pleno derecho. Que es lo que enseña Pablo todo el tiempo. Porque sos hijo. Y es inmarcesible. No se marchita ni pierde su esplendor. A diferencia de las glorias humanas, esta herencia permanece intacta para siempre. ¿Amén? ¿Alguna vez alguien heredó algo acá? No, yo no. Yo enfermedades, si quieren puedo nombrar un montón. La varice terrible. Claro, la varice terrible. Con beneficio de inventario. O sea, no heredar las deudas. Ah, bueno, esa es mejor. Esa es mejor. Esa es mejor. Así que esta es una herencia que es intacta, es santa, es pura, ¿sí? Es eterna, entonces dijimos, no está manchada por la corrupción y no se marchita, no se pierde, no pierde su valor. ¿Saben que el otro día escuchaba en el noticiero que la gente, los grandes inversores del mundo están preocupados porque no saben, frente a lo que está pasando en el mundo económicamente, guerras, aranceles y un montón de cosas, no saben qué cosa preserva el valor de su dinero? Es una charla de finanzas, ¿no? Entonces algunos hablan del oro, otros hablan de Bitcoin, otros hablan... Bueno, nosotros no necesitamos nada de eso. Si hay algo que no pierde su valor, pase lo que pase, pase el tiempo que pase, es la herencia que nos espera
en los cielos. Ahora, voy a mencionar rapidito algunas cosas relacionadas con la herencia, porque uno dice, bueno, alguien viene y dice, te toca una herencia. Bueno, ¿qué? ¿No? Te dejó su libro diario. Oh, buenísimo, gracias. ¿No? Te dejó el juego de tenedores y cuchillos. Ah, buenísimo. Lo compró en la feria de Solano. Oh. Bueno, no importa. La primera gran herencia es la vida eterna. No es poca cosa. Amén. Vivir para siempre en la presencia de Dios es nuestra principal herencia. ¿Saben que hay un montón de películas de ciencia ficción en donde la gente busca el elixir? El elixir de la vida eterna, de vivir para siempre. Hay películas inclusive científicas y tecnológicas que hablan de cómo preservar la vida. Había una que trabajaba Johnny Depp, que le extraía, en teoría, la mente, los pensamientos a su esposa, los enfrascaba y después se los ponía a una computadora. Y teóricamente su esposa quedaba en un sistema con su manera de pensar, su manera de sentir. Pero detrás de todo eso, ¿qué hay? De todas esas novelas tan rebuscadas. La necesidad de, así se llama la película, trascendencia. Así se llama la película, trascendencia. Es la necesidad de trascender los tiempos. Uno ve el reloj, mira el espejo y se da cuenta que el reloj está corriendo. Tu hija te saca una foto en una mala posición, la querés matar. ¿O no? ¿No pasa? Yo tengo el celular así, Delphi me saca una foto, ¿y qué pasa? Esta parte tiene ¿qué me pasa? Pero yo me río porque yo empecé a usar celular a los 40. Ella empezó de chiquitita. Le van a aparecer más rápido. Quiero estar para verlo. Pero todavía no. Pero es el primer regalo que tenemos, la vida eterna. El segundo, una ciudad celestial, una morada permanente. También es otro regalo impresionante que tenemos, ¿no? Yo no sé quiénes están alquilando o no, pero alquilar en estos tiempos es complicado, no tener una morada, ¿no? A veces te quita el sueño, ¿sí o no? Ustedes saben, cuando yo era chico vivía en un barrio complicado y la morada que tenía en ese tiempo me generó muchas situaciones desagradables, ¿no? Entonces, uno entiende que un lugar donde vivir es como tu lugar de refugio, ¿sí o no? Bueno, acá tenemos un consuelo para todos. El propietario, el que alquila, el que tiene, el que no tiene. Esta vida en la tierra es transitoria, pero aunque no lo creas, tenés un título de propiedad en los cielos, en la ciudad celestial. Que no te lo ganaste vos trabajando o con una herencia. Bueno, sí, con una herencia en realidad. No con una herencia en la tierra, sí con una herencia en los cielos, ¿no? Entonces, ahí está. En los cielos. Un lugar de residencia permanente para cada uno de nosotros. Un lugar que Pedro había dicho que es inmarcesible, que no se deteriora. Eso a mí me pone muy contento. Porque en casa, díganme los varones, cuando no se te rompe una cosa, se te rompe la otra y tenés que estar arreglando. Pedro había descrito nuestra herencia como inmarcesible. Yo asocio, perdonen mi asociación, con nuestra morada. Allá no se deteriora. No se te quema un enchufe, no entra humedad. Olvídense de todos los problemas, tapar goteras. No hay ningún conflicto de ese tipo. Nuestra herencia es inmarcesible. Pero también otra buena. Estamos sumando cosas buenas. Un cuerpo glorificado. ¿Se acuerda que éramos coherederos con Cristo? De alguna manera, nuestra herencia tiene que ver también con el Cristo resucitado, que tenía un cuerpo diferente al que tenía previo a la resurrección. En el cuerpo de Jesús, antes de ser resucitado, se cansaba, ¿no? ¿Hay algún evento en la Biblia donde dice que Jesús se cansó? ¿Cuándo? Estaba dormido cuando fueron a... Dormido en el barco. Hay varios eventos. Dormido en el barco, ¿no? En medio de la tormenta, él estaba tan cansado que se quedó dormido, profundamente dormido. ¿Qué otro evento? Que también dice la Biblia que se cansó. Y ni le dio para ir a la fiambrería y dijo, vayan ustedes, a los discípulos. Yo los espero acá. Se encontró con la
Le habló a la mujer. Cuando se quedó con la mujer samaritana, él estaba cansado. El cuerpo de Jesús él era verdaderamente Dios, pero era verdaderamente hombre y se cansaba. Y después los azotes romanos lo sufrió dolor en su cuerpo, la tortura romana, sufrió la cruz y finalmente entregó su espíritu y murió. Ese era el cuerpo semejante al nuestro ahora. Pero después Jesús resucitó y como nosotros somos coherederos con Cristo, vamos a heredar un cuerpo semejante al de Él. Y esta es la parte que más me gusta, ¿no? Lo más parecido a los Avengers, ¿no? Jesús atravesaba paredes, ¿no? No necesitaba abrir la puerta. Dice que los discípulos estaban reunidos después de la resurrección y apareció Jesús en el medio. No tuvo que ni abrir el picaporte, ¿no? ¿Les gusta eso? No tiene que pedir un Uber, no tiene que pedir un Didi. Es un montón. Incluso dijo, tengo hambre. ¿Entienden? Estaba en Jerusalén, después se fue a la costa del mar de Galilea, así. No pidió un Didi, no pidió un Uber, un Cabify, no tuvo que gastar una fortuna, transporte público. Delphi, ¿sabe? Transporte público te agota, ¿no? Perdón, Delphi, hoy estoy dando un cambio. ¿Me entienden? Se acabó eso. El espacio y el tiempo ya no va a ser un impedimento para nosotros. Pero voy a algo más nuestro, volviendo a nuestra edad cronológica. Cosas que te están pasando ahora, después de los 50, no van a volver a pasar. ¿Sí? Dolor en las piernas, dolores lumbares, dolor en la espalda, dolores de cabeza. ¿Qué más? Podemos estar todo el día. Déjenlo así. Déjenlo así porque no terminamos. ¿No? Pero todos esos achaques que normalmente ustedes tienen, no, todos tenemos, se van a acabar. Porque vamos a tener un cuerpo nuevo. Y eso es parte también de nuestra herencia. Amén. ¿Amén? Vamos a reinar con Cristo. Hoy voy a hablar de eso también. Vamos a reinar juntamente con Él, ¿no? Aquellos que anhelaban poder en la tierra, bueno, ya no lo van a tener. Después vamos a ver por qué. Pero aquellos que vivieron humildemente sirviendo al Señor, también van a tener la oportunidad de seguir sirviendo a Dios allá. ¿Se acuerdan que yo les dije, para mí el cielo, cuando yo tenía 18 años, me hablaban del cielo, 17, pensaba en un lugar aburrido? Sentado en una nube, una mano en la arpa y la otra así, una eternidad, no me imagino así, la verdad. Bueno, pero vos no sabés tocar el Encima. Así que una eternidad inactiva tampoco es. Vamos a reinar juntamente con Él. Significa que va a haber actividad, vamos a hacer cosas, nos va a mandar cosas, nos va a confiar cosas, ¿no? Y al que se le confió algo acá y fue fiel, sí. Una pregunta, porque en una parte de la Biblia dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Sí. ¿En la tierra va a haber viviendo alguien también, entonces? ¿O no? Se fue al apocalipsis. Dani, en silencio, calladito, dijo, si querés que haga preguntas, yo te hago. No. El miércoles. ¿No? Vamos con Daniel y apocalipsis. Bueno, algún día vamos a llegar ahí. Hay un punto en donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y todo sea totalmente renovado. ¿Sí? La anterior tierra va a desaparecer, dice Apocalipsis, en realidad, y va a haber una nueva. ¿Sí? Pero bueno, eso es tema de otra materia. Plenitud de gozo y paz perfecta. Gozo y paz, lo junto para ir más rápido. Empezaba de clase particular. Claro. Muy malo. No. Gozo y paz. Pero un gozo que a veces acá se nos tiñe con algunas situaciones y una paz que a veces se perturba también en medio de otras situaciones, ¿o no? En esta tierra es complicado, pero tenemos una herencia de gozo y paz perpetua. Es un montón, me encantó eso también, ¿o no? Sí. Que no se va a acabar nunca, Pablo, que nunca, nada va a poder perturbarla. Pablo tuvo un anticipo de eso. Pablo tuvo un anticipo en Corintio, en la carta a los Cuando Corintios. dice, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo subió hasta el tercer cielo y vio cosas que jamás se imaginaron. O sea que Dios le dio esa visión y ese anticipo para poder alentarnos a nosotros. Lo interesante de ese texto que decís vos es que no encontró palabras para describirlo de tan hermoso, tan bello, tan grandioso que era aquel lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjate lo que después va escribiendo, después que no le importa nada si muere, si lo tortura. Claro. O sea, Es evidente que esa visión
potenció al apóstol Pablo aún más en el resto de sus viajes. Y por último, el acceso a la presencia de Dios también heredamos. Así como Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios, dice la Biblia, después de la ascensión, nosotros también vamos a tener, como somos coherederos, no es que nos merezcamos, ¿no? ¿O sí? No. Como somos coherederos con Él, tenemos los mismos derechos y privilegios que tiene Jesús, vamos a tener acceso directo al Padre. No quiero Es decir decir, una felicidad eterna. para siempre. Claro. Nada puede perturbarla, ni un WhatsApp que te cayó a las 11 de la noche y dijiste, uff, no, nada. No, yo a Lorena, por ejemplo, me La tenés bloqueada. La voy a borrar. La bloqueás. La bloqueás. Olvidate. La bloqueás. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenés que tomar la cena. Ah, no, vamos bien. Vamos bien. Entonces voy a adelantar una bendición más. Así arrancamos con otro tema, porque si no, no termina. Viene el Señor y estamos contando las bendiciones. No nos vamos a enterar. No queremos pasar más de esta. Claro, hay otra más. Dice, entonces leí el 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque él quiere, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjense que Pablo, acá hay un detalle. Pablo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para eso estamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice, está escribiendo a Éfeso, a los hermanos en la iglesia de Éfeso? Y le dice, a los que, primeramente a nosotros, dice, los que esperábamos al Cristo. ¿De quién habla ahí Pablo? No, de los judíos. Ahí está. Ahí está. Pablo cuando dice eso está diciendo nosotros, está hablando del pueblo judío que esperaba el Mesías. Sí, porque ¿a qué iglesia le estaba hablando? La de Éfeso. Y mayormente en Éfeso, ¿qué eran? No, mayormente eran gentiles. Entonces les habla de nosotros. Lo leo de nuevo para que se entienda. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, dice ahora, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, dice primero, y después dice, vosotros, ¿lo ven? Versículo 13, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que esperamos en Cristo, pero en Él también vosotros. Acá está juntando algo que a ver, para que lo diga el apóstol Pablo, quiero que se sitúen en esto. Era una explosión de conocimiento en la mente de Pablo. Era algo que le llenaba el corazón. ¿Se acuerdan? Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos, ante la ley era fariseo, era un hombre de la ley, un hombre del templo, un hombre de los sacrificios, perseguía a cristianos, miembro del Sanedrín, un hombre judío por excelencia, un hombre que rechazaba a Jesús, el Mesías, y que seguía esperando el Mesías. Pero ahora, después del encuentro con él en Damasco, que se había convertido a Jesús y lo había aceptado como el Mesías, él ya no se veía como parte de un pueblo único escogido de Dios, la nación de Israel, porque los israelitas creían eso. ¿Se acuerdan que yo les conté? Para un judío, el gentil era un perro, alguien sin Dios, sin ciudadanía, alguien que jamás iba a pertenecer a Dios. Eso pensaba un judío muy extremista en aquel tiempo. Y eso era lo que pensaba, obviamente, Pablo. Ni se juntaban con los gentiles para no contaminarse. ¿Se acuerdan lo de ir caminando rodeando Samaria para no juntarse con los samaritanos? Era esta la sensación que tenía un judío para con alguien que no era judío. Pero Pablo ahora dice esto. Dice, nosotros y también vosotros ahora formamos parte de un pueblo. Y juntos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que lo diga yo, año 2025, nacido en Rosario, a ustedes, nacido en diferentes localidades, ¿no? No nos dice nada. Pero que lo diga Pablo, judío, que se lo diga a los efesios, que eran gentiles, y que de ambos digan, nosotros somos todos un solo pueblo.
¿Me entienden lo que significaba que Pablo dijera eso? Pero eso que es tan grande en la boca de Pablo para los efesios en aquella época es grande para nosotros también, porque está diciendo todos nosotros hemos sido sellados, no importa de dónde vengas, no importa tu nacionalidad, tu ascendencia, no importa nada, todos hemos sido sellados, ¿sí?, con el Espíritu Santo. ¿Qué significa sellados? La palabra es esa, la que está en azul, es fragizo, y significa estampar con anillo o marca privada para reservar. Miren, ¿ven la foto? Lo habrán visto en películas. El rey tiene un anillo, pone una pasta en una carta o en un edicto, y el rey con el anillo le da validez y dice: esta orden, esto que se dictamina acá, es mío. ¿Sí? ¿Se entiende? Escribí ahí la frase de un tipo que existió hace muchísimos años, dijo: John Owen ha interpretado sucintamente estas declaraciones. Y esto es lo que dice él sobre el sello de Dios. El sello de Dios en los creyentes es la comunicación por gracia del Espíritu Santo a ellos, que hace actuar su poder divino en ellos con el fin de capacitarlos para todos los deberes de su llamado santo, mostrándole que Él los acepta como pertenencia, como evidencia tanto para ellos como para otros, y les asegura su preservación para la vida eterna. Y destaqué esas tres palabras. El sello, su Espíritu Santo en nosotros, en primer lugar nos capacita para poder vivir como Él quiere que vivamos. ¿Me entienden? A ver, él lo había prometido en el Antiguo Testamento. Él les había dicho a los profetas: un día ya no van a tener las tablas de piedra de Moisés para que obedezcan, porque no las pueden obedecer. Llegará un día en que yo grabaré mi ley en sus corazones. Le dijo Dios a los profetas. Los profetas repetían y no entendían. ¿Cómo es que Dios ya no va a grabar en piedra, ni en rollos, ni en pergaminos? La va a grabar en los corazones. Imagínense, un profeta literalizaba lo que Dios le decía. Yo lo pongo. Algún día nos enteraremos. Nosotros nos enteramos. Miren qué privilegio, ¿no? ¿Cómo Él iba a grabar su ley en nuestros corazones por el Espíritu Santo? ¿Y cómo te das cuenta que tenés la ley de Dios en tu corazón? Muy fácil. Cuando te enojas con alguien, hay algo que en tu interior te dice: no estuviste bien. Cuando le contestás mal a alguien, me encanta. Si le mentís a alguien, inmediatamente se empiezan a saltar las alarmas en tu corazón. ¿O no? No bien haces algo mal, en tu corazón comienza a decirte: no está bien. Y cuando decimos que es tu corazón, en realidad, ¿quién es? Señor. Es el Espíritu Santo, que nos capacita y nos dice: no, por ahí no es. Pero también el sello significaba pertenencia. ¿Sí? Así que somos sellados y Dios te aparta. ¿Me entienden? Dios nos sella con su anillo y nos hace de Él. Y también su sello. Un triste ejemplo sería cuando sellan a las vacas en el campo. Sí, no lo quería decir porque no quería que se ofendan con el tema del sobrepeso. Bueno, el punto es, el último, preservación. Su Espíritu Santo en nosotros nos prepara para el final de los tiempos. Nos capacita, nos forma, como dije antes, nos habla todo el tiempo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a asemejarnos más a Él, nos prepara para lo que viene. Es por eso que cuando hacemos algo mal, Pablo en Efesios, acá estoy spoileando algo que vamos a ver después, dice que no contristen el Espíritu Santo, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acá Pablo habla de la redención a futuro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos redimidos? Sí, pero cuando llegue el fin de los tiempos y comience la nueva era, la eternidad, a eso se refiere con la redención final, ¿no? Y dice que no entristezcamos al Espíritu Santo con el que fuimos sellados. ¿Cómo lo entristecemos? Desobedeciéndolo. Si el Señor a través del Espíritu Santo te está diciendo: tenés que perdonar, tenés que acercarte, tenés que resolver. Si dijiste una mentira, acercate y decirle: no, mira, bueno, perdóname, lo que te dije no es del todo cierto, para no quedar tan... Es así. Y hablar la verdad. O sea, no contestar al Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te dice algo, anda y resolverlo ya, inmediatamente. Y algo más, que termina diciendo acá, y con eso terminamos. Dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Versículo 14 agrega que es las arras de nuestra herencia, vuelve a nuestra condición de herederos, hasta la redención, volviendo a nuestra condición de redimidos, de la posesión adquirida, vuelve a hablar de herencia, para alabanza de su gloria. Acá mezcló todas las bendiciones, ¿no? De los redimidos, el hijo, heredero, todo. Y está diciendo que ese sello que recibimos son las arras. Y una palabra rarísima, que necesita explicación, porque si no, ¿qué son las arras? Antiguamente, era como, esto lo van a entender porque es muy fácil, era como una seña. Es como un adelanto de lo que viene después. Vamos a suponer, Eloski me vende su camioneta. Vamos con la camioneta de Eloski. También la camioneta de Eloski. Y le digo, te la quiero comprar. Me dice, bueno, señámela, me dice Eloski. Entonces yo le doy a Eloski 10.000 pesos. Se me ríe. Eloski dice, ni te la lavo, 10.000 pesos. Pero ¿me entienden? Esos 10.000 pesos, esa seña que le doy a Eloski, son las arras. ¿Me entienden? Es como una seña. Después viene el resto. Entonces, imagínense si esta es la señal. El Espíritu Santo en nosotros. Es solamente una muestrita. Una seña de lo que viene. Vamos con la de bellísima. ¡Wow! En la NTV dice, el Espíritu es la garantía de que de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Me encanta. Esa es la NTV, ¿no? Me encanta la NTV. Más claro, échale agua, diría mi abuela. Entonces, arras es el adelanto, es la garantía de la herencia completa. ¿Saben que esa palabra también había otra palabra griega que se derivaba de esa, que era arrabón? Y que se usaba para describir el anillo del desposorio, del día del casamiento. Cuando se cae. Bueno, Dios. Tranquilos, no pasa nada. No, ya lo vení. No, lo tenemos guardado. Tranquilo, nosotros estamos tranquilos, Lorena. Sostengan la Lorena. Ahora ya se le deformó. A mí se me deformó, a ella se le rompió, y como los anillos nuestros tienen la fecha de nuestro casamiento, dijimos, un día nos vamos a comprar unos anillos comunes y nos vamos a poner eso. Yo hice eso, a mí me pasó lo mismo. Bueno, lo que pasa es que nosotros decimos, este mes lo hacemos, y este mes se complicó, ¿no? Y este mes, y así han pasado algún tiempo, y no lo hemos hecho. 2 pesos en los chinos. Bueno, dame la dirección de los chinos, como es. Nosotros tuvimos uno, pero se nos arruinó, ya daban lástima ponérselo, se habían puesto negros. El punto es que ¿cuál es el significado? Es el mismo. Es el mismo. Es el anillo del desposorio. Es en la antigüedad, cuando alguien se comprometía a alguien, ponía un anillo. Entonces la idea es la misma. No era tu es, anillo. No era tu anillo. No era el mío. El punto es entonces, es la misma idea. Dios nos selló y nos dio una partecita de la garantía de lo que viene. Pero también el anillo es el compromiso de lo que viene. La idea es la misma. Dios se comprometió con hacernos parte de una herencia eterna. De todo lo que Cristo reciba en la eternidad, será también nuestro. Y es, repito, de nuevo, es un montón. Hemos visto todas, ahora sí. Hemos visto todas, vuelvo ahí, todas las bendiciones que incluyen el capítulo 1 de Efesios. Como se dan cuenta, no hay nada material, ¿no? Si ustedes escuchan muchos mensajes en YouTube, que sí, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, y Dios va a hacer que tus hijos estén siempre adelante y no estén en la cola, y hay un montón de versículos que se usan hermosos para decir, la vida te va a sonreír porque ahora sos del Señor. La verdad, acá no me dice nada de eso. Acá sí me dice que el futuro eterno que nos espera es de puro esplendor. Y que acá podrá haber aflicciones, dice por ahí Romanos en Pablo, pero la que no se espera, hermano. Muchas de estas
bendiciones ya las estamos disfrutando hoy. ¿Sí? Ya la estamos disfrutando hoy. Y la garantía de cada una de estas es el Espíritu Santo en nosotros. Es este el privilegio que tenemos como iglesia. Así que, ¿qué demanda de nosotros todas estas bendiciones? Que vivamos a la altura a la que hemos sido llamados. Si somos hijos, tenemos que honrar el apellido de nuestro Padre. Tenemos que vivir dando gloria a nuestro Padre, como decían estos últimos versículos, que para eso estamos. Resolver nuestras situaciones, vivir como hijos de una familia, sabiendo que un día vamos a estar para siempre juntos en la eternidad. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por juntos poder leer tu palabra, Señor, y poder disfrutar de tu presencia, Señor, y de tus bendiciones. Señor, aunque me pasa, Señor, lo he leído 1000 veces y seguro le pasará a muchos de mis hermanos, Señor, no nos deja de llenar el corazón cada una de las cosas que has hecho por nosotros, Señor. Señor, no nos deja de llenar de asombro, de alegría, de gozo, de satisfacción, de ver tu plan y tu obra, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Señor, no somos merecedores de tanta bendición. Señor, no somos merecedores de ocupar la posición que ocupamos hoy como hijos tuyos. Pero juntos, Señor, por el sello, por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos ha apartado para ti, hoy juntos, como hijos, como herederos, como coherederos con Cristo, clamamos: Abba Padre. Papá querido, gracias por esta nueva posición en ti, Señor. Te damos gracias por poder estar juntos en esta mañana leyendo tu palabra y poniéndonos tan contentos con todo lo que vemos. Señor, ayúdanos en la semana, cuando la cosa no sale como nos gusta, cuando la vida parece querer golpearnos, poder mirar hacia el cielo, Señor, y poder disfrutar de estas bendiciones ya hoy aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Te pedimos también que ahora toques nuestros corazones en la reunión, Señor, que podamos alabarte, que podamos glorificarte, Señor, y podamos escuchar tu voz hablando en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.